Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Los saludamos desde la Ciudad de México, un servidor de ustedes, Carlos Jiménez Hidalgo, para realizar pues las actividades y comentarios de tertulia vespertina y nocturna acerca de lo publicado en los periódicos durante toda esta semana, y tenemos verdaderamente noticias extraordinarias. Lamentamos de sobremanera pues la muerte de algunos personajes, y el día de hoy vamos a iniciar este proceso de trabajo. Lo primero que vamos a hablar es sobre la plática que había tenido María José Tramini y Silvia Lemus para hablar y recordar la publicación de las cartas de Octavio Paz y Carlos Fuentes, y ellas mencionaron algo muy importante a través de ello. Estas cartas, que las podemos llamar cartas epistolares, nos daban una comunicación entre ellos. Desgraciadamente, el fallecimiento de María José Tramini, quien era la heredera del maestro Octavio Paz, dice: la ansiada reunión entre Octavio Paz y Carlos Fuentes, dos amigos literarios que terminaron sus días distanciados, se vislumbraba que en el horizonte cercano, pero deberá esperar. María José Tramini y Silvia Lemus habían acordado que una vez terminado el proceso electoral en julio de este año, comenzaría a fraguarse el libro que reuniría la correspondencia completa entre los autores. Sin embargo, el fallecimiento de Tramini, viuda heredera del Nobel mexicano ocurrido el pasado 26 de julio, puso en impas todo lo relacionado al legado del autor de Piedra del Sol ante la falta de un testamento. Bueno, pues próximamente vamos a ver qué respuesta se da en el momento que se analicen las actividades en el hecho testamentario del maestro Octavio Paz. Y también pues mencionamos, y apareció la esquela del fallecimiento en el periódico Jornada, sobre la muerte de Fernando del Paso. Y bueno, pues lamentamos de sobremanera el fallecimiento de este hombre extraordinario, quien el año pasado había recibido el premio Asturias de literatura. Tuvimos la oportunidad de ver este extraordinario discurso que hizo el maestro Fernando del Paso, y hoy tuvimos la oportunidad de ver pues el homenaje que se le hizo en el Palacio de Bellas Artes, también el día de ayer en Guadalajara. Y dice: acompañamos en su profunda tristeza a su familia y amigos. Con sus lectores celebramos siempre la huella imborrable de su obra y la impronta que tuvo en la construcción de nuestra identidad como mexicanos, y el autor de libros verdaderamente extraordinarios. Y bueno, pues el periódico Crónica del jueves 15 del día de ayer dice: murió Fernando del Paso, poeta, escritor y pintor, 1935-2018. Hoy y mañana en la Universidad de Guanajuato y el Palacio de Bellas Artes se rendirá el homenaje al autor de Palinmuro de México, Noticias del Imperio, José Trigo. Comencé a escribir con el soneto porque me parecía un reto, expresó en una entrevista al periódico Crónica. Verdaderamente pues ha sido una respuesta muy fuerte y un lamentarse. Tuvimos la oportunidad de hacer el seguimiento del maestro Fernando del Paso a través de la televisión, algunos comentarios. El periódico La Jornada publica: se fue combativo y satisfecho. El autor de José Trigo, Palinuro de México y Noticias del Imperio, entre otros libros, falleció ayer en Guadalajara. Diversos personajes señalaron que se ha ido un grande de la literatura iberoamericana, quien recibió múltiples reconocimientos, sobre todo el premio Cervantes de Asturias 2015, y sobre todo la Universidad de Guadalajara le rindió ayer homenaje, y el día de hoy en el Palacio de Bellas Artes. Adiós Fernando del Paso, dice Crónica del Metro, monumental escritor y espíritu crítico de la nación. El autor de Noticias del Imperio falleció ayer a los 83 años en Guadalajara. Hoy recibirá ese homenaje póstumo en la universidad, y el día de hoy lo recibió en el Palacio de Bellas Artes. Para mí fue muy interesante el hecho del premio Príncipe de Asturias, otorgado precisamente por el rey Felipe VI, y sobre todo el discurso fue verdaderamente interesantísimo, quien expresó algunos temas como diciendo: respiro el español, hablo el español y escribo el español y sueño en español,
que fueron las últimas palabras del premio Cervantes en 2015, sobre todo cuando el corpus literario inició en 1958 con los sonetos de lo diario. También lo recuerda el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Dice: no olvido su apoyo en el desafuero, Andrés Manuel López Obrador. Sin darse a conocer la noticia tras darse a conocer la noticia del fallecimiento del escritor mexicano, Andrés Manuel López Obrador habla: lamento la irreparable pérdida de quien reconoció, le dio su apoyo durante el proceso del desafuero que vivió antes de las elecciones presidenciales de 2006. La muerte de Fernando del Paso es una irreparable pérdida para la literatura mexicana, indicó en Twitter el próximo presidente electo de México. En lo personal, nunca olvidaré el apoyo que me dio durante el desafuero. Mi pésame a sus familiares y amigos. Verdaderamente extraordinario los comentarios. Han aparecido en todos los periódicos de circulación nacional. La última etapa, donde aparece con la escritora Elena Poniatowska y Fernando del Paso en uno de los encuentros en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y sobre todo que fueron grandes amigos. Dice: la gran prosa de México cierra hoy uno de los capítulos más brillantes. Si volviera a nacer, escribiría otra vez Noticias del Imperio, dice uno de las últimas entrevistas que tuvo el maestro del Paso, publicado el jueves 15 de noviembre en el periódico La Jornada. El escritor Fernando del Paso ingresó a la Academia Mexicana de la Lengua. El acto se efectuó en el Museo Nacional de Arte el 11 de julio de 2009. Bueno, pues ahí se puede mencionar que este despedimento que se hizo al maestro Fernando del Paso, largos y emotivos aplausos para despedir a Fernando del Paso. La Universidad de Guadalajara rindió homenaje de cuerpo presente al autor de Noticias del Imperio. Evidentemente, las respuestas que estamos viendo a través de ello, y tenemos que pasar a otra noticia verdaderamente dramática también, amigos, para nosotros. Olga Harmony, dramaturga, docente, decana de la Crítica Teatral de México y colaboradora de este diario, falleció a los 90 años de edad en su casa rodeada de su familia. Dice: lucida hasta el último momento, informó su hija Lucila Rousset Harmony, considerada una espectadora con voz que exige calidad por su sólida información. Sus opiniones, lo mismo, llegaron a causar pues lástima. Olga Harmony. Tenemos en el periódico La Jornada, que publica la sección cultural prácticamente todos los días, pues nos habla de los hechos de la señora Harmony, quien estuvimos leyendo su currículum verdaderamente impresionante, y sobre todo los libros que ella escribió, donde pues nos da pues una pauta de lo que fue el análisis del teatro en México durante varios años. Y ella fue testigo del surgimiento y desarrollo de diversas generaciones de teatreros, desde los conocidos como de la nueva dramaturgia hasta los llamados directurgos, que escriben y dirigen su obra, y los narraturgos. Verdaderamente, la crítica de teatro dejó testimonios de su larga trayectoria en el volumen Memorias de Olga Harmony, ediciones El Milagro, en el que mediante una serie de conversaciones con el creador escénico David Holguín, la dramaturga, novelista y cuentista habla lo mismo de los primeros recuerdos de su niñez y de la manera en que vio desarrollarse este quehacer de la teatralidad en México. Descanse en paz, Olga Harmony. Pero también pues al gran creador del cine norteamericano. Dice que apareció en películas El Juicio del Hombre en 1989, X-Men 2000, Hulk 2003, Iron Man 2008 y Grandes Héroes de 2014. Estamos hablando de Stan Lee. Stan Lee, evidentemente el creador del imperio Marvel Comics, y nos está diciendo la historia del escritor de cómics de superhéroes. Murió la mañana del lunes en el hospital de Los Ángeles a los 95 años de edad. Stan Lee, evidentemente como creador de los superhéroes,
en donde podemos ver pues algunos de los más importantes como Hulk, X-Men y Iron Man, y sobre todo Spider-Man, que son él es el creador. Evidentemente se va otro de los grandes creadores, y las publicaciones que se hicieron en los periódicos. Es el padre de los cómics de Marvel, falleció a la edad de 95 años. Bueno, amigos, están yendo gente muy importante, los grandes creadores de rutas muy importantes en la cultura, pero también tenemos que mencionar a uno de los cantantes que radicó en México durante muchos años, el chileno Lucho Gatica. Dice: su voz aterciopelada hizo inolvidable los grandes boleros. El chileno de fama mundial murió a los 90 años. Dice así: nunca me canso cuando canto, si puedo seguir haciéndolo hasta que muera, dijo Lucho Gatica, luego de lanzar al mercado su último trabajo aquí el 23 de febrero de 2002 en Viña del Mar, y sobre todo los grandes triunfos que tuvo este personaje. Muchos seguidores fueron tras él, el chileno de fama mundial, quien Lucho Gatica, con la voz de terciopelo, fue a disputar el reinado del bolero en la tierra de esa música. Se consagró grabando éxitos como El reloj, La barca y Contigo en la distancia. Falleció el martes en México y tenía 90 años. Su hijo, cantante y actor Luis Gatica, entre otros familiares, informaron del deceso en redes sociales, y pues no se habló de la causa del fallecimiento de este personaje, que realizó algunas películas muy interesantes de la vida de la juventud, y como cantante en México lo vimos actuando con María Victoria y con otros personajes de su momento, hasta con Resortes. El cantante, temas como Piel Canela, Bésame mucho y Contigo en la distancia, tenía 90 años al momento de su fallecimiento. Y ahora pasamos a las noticias nacionales. Vamos a hablar del presidente Enrique Peña Nieto, amigos, de algunas de las actividades que se han tenido durante pues esta última etapa, ya prácticamente para terminar su sexenio. El presidente Enrique Peña Nieto habla de las recomendaciones, descarta dar recomendaciones al próximo gobierno, y dice el presidente Enrique Peña Nieto: di pasos bien importantes para el progreso y desarrollo de México. Dice: a pesar de reconocer que hay contraste entre las políticas instrumentadas por su gobierno y la próxima administración, el presidente Enrique Peña Nieto enfatizó algunos de los aspectos. No hago recomendaciones, no hago sugerencias, no doy recetas, que me han tocado actuar bajo esta responsabilidad y lo he hecho todo con mucho entusiasmo. Dice el presidente Enrique Peña Nieto: encuentro con la comisión, con el encuentro de coordinación, comité coordinador empresarial, cifra récord en el empleo e inversión, afirma Enrique Peña Nieto. El crecimiento no se produce por decreto ni voluntarismo, destaca el presidente. El sector empresarial es pilar del desarrollo, afirma el presidente Enrique Peña Nieto. Al sostener un encuentro con empresarios iberoamericanos, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que es de vital importancia la participación del empresario en todos los logros que México ha tenido en 6 años de su gobierno, ya que, dijo, son pilares del desarrollo. Durante el 12º encuentro empresarial, en paralelo de los trabajos de la 26ª Cumbre Iberoamericana, el mandatario indicó: a los empresarios se les deben regenerar todas las condiciones de certidumbre y confiabilidad. Y sobre todo, el periódico Reforma nos habla, destaca creación de 4 millones de plazas laborales, dice el presidente Enrique Peña Nieto. Empleo e inversión. Realiza el presidente ante empresarios recuento de acciones en el área de economía. De salida, el presidente Enrique Peña Nieto encabezó una ceremonia en las instalaciones que fueron restauradas en la Secretaría de Economía. Él habla de empleos creados, 4.061.243, inversiones extranjeras directas, 200.000 millones de dólares, 20.350.000 trabajadores registrados en el Seguro Social. México se ubicó como el séptimo productor mundial y el 4º mayor exportador de automóviles.
las exportaciones manufactureras aumentaron el 43.19%, los automotrices el 83.6%. ProMéxico atrajo 1,031 inversiones de multianuales por 87,603 millones de dólares en la creación de 304,693 empleos. Pues este es parte del resumen que ha dejado el presidente Enrique Peña Nieto, y dice el periódico Crónica, y escribe Cecilia Telles: Enrique Peña Nieto presume más de 4 millones de empleos durante su sexenio. Si nos hubiéramos fijado como meta también alcanzar 200,000 millones de dólares de inversión extranjera directa, difícilmente nos hubieran creído, subrayó. En el periódico Reforma escribe Erika Hernández: visitará 3 estados en último tramo de su gestión. Cierra Peña Nieto con agenda mínima, ajustan personal y realizan inventario en las oficinas de la presidencia. Cuenta regresiva: el presidente Enrique Peña Nieto comenzó esta semana a despedirse en público de los representantes de diferentes sectores y enfatizar en los logros de su gestión. Otro de los aspectos está en el periódico La Jornada: inaugura Centro de Oncología en Baja California Sur. Peña: se cumplieron al 100% metas de salud. Se invirtieron 31,000 millones en 40 hospitales en el país, afirma el presidente Enrique Peña Nieto. Y aquí empiezan a aparecer algunos aspectos de lo negativo durante el sexenio, de acuerdo a algunos periodistas en diferentes periódicos. En el periódico Crónica dice Leopoldo Mendívil: juicio al Chapo, juicio a México. Ciudad de México: no hay que creer todo lo que se dice en un juicio, ¿verdad, ministro presidente? Sobre todo cuando defensores y fiscales son famosos por ser más fichas del tipo de Jeffrey Lichman, y sobre todo las acusaciones que se hizo a los 2 expresidentes ya, de hecho al expresidente Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, actual presidente, en donde vemos precisamente al Chapo Guzmán, quien hace acusaciones directamente a los presidentes y dice que les otorgó dinero para precisamente pues tener una posición muy fuerte dentro de ella. Y dice, voy a leer algunos de los aspectos. El periódico Basta publica: Peña hundió a Pemex, derrumbó el 205% de extracción del petróleo en el sureste. Transparencia revela que la causa fue un brutal recorte de 200,000 millones de pesos a las empresas, con lo que se pudo haber mantenido la extracción del petróleo. Y sobre todo empiezan las acusaciones a final de sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. En 7 años se desplomó más de 205%. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público apostó a la recuperación en la reforma, de acuerdo a lo publicado. Extranjeros solo producen 3.62% del petróleo. Los ganadores de las rondas petroleras están fallando en el proceso de producción. 73 empresas se adjudicaron contratos por una vía, 11 generan una mínima producción. Lo que producen extraen al día 20,839 barriles diarios, es decir, 31.54%, cuando en México prácticamente se hacían cerca de prácticamente 1 millón de barriles diarios, y esto ha bajado la producción, evidentemente también por el descenso del petróleo a través del mundo. Gobierno simuló los proyectos de política pública, entre muchos fracasos del gobierno de Peña Nieto. El núcleo de organización de la sociedad civil de la Alianza para el Gobierno Abierto en México afirma que Peña incurrió en simulación del proceso co-creación y nunca los tomó en cuenta. Y aquí pasamos ya a, de hecho, algunos temas dentro de lo que pasó con el presidente Enrique Peña Nieto. En las editoriales publicadas en algunos de los periódicos, pues nos encontramos: Peña Nieto está obligado a utilizar la política exterior con la finalidad de negociar de inmediato con la Casa Blanca. Es parte final de los trabajos y sobre todo un resumen
que está haciendo el propio licenciado Enrique Peña Nieto a la terminación de su sexenio. Investigan faltante de más de 7,000 millones de pesos del Seguro Popular, dice Chemo Ruiz. Hoy hay denuncias en todas las entidades tras auditoría federal, asegura el maestro Antonio Chemo Ruiz. Antonio Chemo Ruiz, ante la Comisión de Salud que preside el senador Miguel Ángel Navarro Quintero, en el contexto del análisis del sexto informe de gobierno en materia de política social, y a la derecha la senadora Silvana Beltrones. Godoy se queda en revisar asuntos de los cochupós hasta que se resuelva. No pedirá licencia, seguirá en la coordinación de los diputados de Morena con el Congreso local. Hablar de cochupos es hablar de los que falsearon información, pero además hay desaparición económica. También en el diario Basta, sobre todo en la publicación del miércoles 14 de noviembre, dice: acusa abogado del Chapo, Peña y Calderón narcocorruptos. El juicio contra el capo en Estados Unidos, su defensa dijo que el presidente y su antecesor recibieron millones de dólares del cártel de Sinaloa. Aquí sí quisiera mencionar algo muy importante dentro de esto que estamos viendo. Ahora entendemos por qué Netflix realizó una serie de documentos con la vida del Chapo y la entrega de corrupción que se dio en economía a los diferentes gobiernos, desde el presidente Vicente Fox, desde el presidente Calderón y ahora con Peña Nieto. Evidentemente escuchamos en algunos noticieros internacionales que la creación de Netflix, de estas series, van a ser presentadas con el jurado cuando se esté dando esta respuesta, sobre todo para exculpar a el Chapo Guzmán. En el periódico Diario Basta, en la sección México, dice: aseguró el hermano del Mayo Zambada, el Chapo Guzmán tenía el control del aeropuerto de México. En el segundo día del juicio que se le sigue al capo en Nueva York, su ex socio detalló cómo operaba el cártel de Sinaloa y sobre todo este cártel de Sinaloa tenía las autoridades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en su nómina. El sexenio de Enrique Peña Nieto, lleno de tortura. En los casos, además de sufrir tortura, las víctimas sufrieron también detenciones arbitrarias e ilegales. Y sobre todo ahora, donde Peña Nieto y los ministros están al servicio de Mineras, exdiputado. Temen que Zacatecas siente precedente en cobro de gravámenes locales. El Infonavit cierra el sexenio con más de 220,000 millones de patrimonio. El director del instituto presenta el índice de ciudades prósperas. Hay estabilidad, desarrollo social y crecimiento, dice el presidente Enrique Peña Nieto. El Instituto Mexicano del Seguro Social, sano y con solvencia garantizada hasta 2030, dice el presidente saliente. Sobre todo, vamos a ver ahora, frustran reelección en el Tribunal Superior de Justicia. La elección de magistrados presidente en el Tribunal Superior de Justicia. En segunda vuelta, Guerra Álvarez ganó la elección para presidir el Tribunal Superior de Justicia. 77 votos a favor, Rafael Guerra Álvarez ganó la elección para presidir el Tribunal Superior de Justicia capitalino. Fue en la segunda ronda que el magistrado venció a Álvaro Augusto Pérez Juárez, quien obtuvo 35 votos. Y sobre todo vamos a ver ahora ya iniciar algunos de los aspectos de los migrantes que han ingresado a México y que algunos de ellos ya han llegado a la frontera de México con Estados Unidos. Y vamos a leer algunos aspectos de algunos días que han antecedido a la salida de muchos de los migrantes. Marchan migrantes con autobuses, amagan a la Organización de las Naciones Unidas. Si representantes del organismo no resuelven petición, que ni vayan al albergue, dice algunos de ellos. La caravana se divide una vez más, parte el primer grupo a Querétaro. Cansados de esperar apoyo de transporte, más de 1,000 integrantes dejan la Ciudad de México. Reciben en la corregidora el primer grupo de migrantes al arribo en Querétaro. Desde temprano los primeros grupos de migrantes se reunieron en el periférico norte para tomar la autopista a Querétaro. Por frente frío,
desalojan a grupo de personas en el paso fronteriza en Juárez. Éxodos, desapariciones y violencias globalizadas, dice el periódico La Jornada acerca de lo que está sucediendo. La desaparición es el fantasma que acosa a la caravana migrante desde su entrada a territorio mexicano del 19 de octubre pasado. Aunque no existe una cifra oficial, el movimiento migrante mesoamericano reporta una existencia de unos 70,000 migrantes desaparecidos en México, hombres y mujeres cuyo camino hacia el sueño americano fue truncado por el crimen organizado. Otro de los aspectos que se está manejando a través del peligro en estos personajes. La caravana avanza por varios frentes. Si Estados Unidos no da asilo, nos quedamos en Tijuana. A su paso por Nayarit, los integrantes de la caravana migrante recibieron el apoyo de transportistas de carga. En la publicación de La Jornada del lunes 12 de noviembre se publica: hay rezagos en 10 indicadores sobre corporaciones. Revela estudio. Gobernación: son aptos solo el 25% de los policías del país. Reprobados el 75% de los policías. Desde 2 de cada 10 agentes carecen de control de confianza aprobado. Llega la caravana de migrantes a Irapuato. Van directamente a San Luis Potosí. Al llegar a la Ciudad de México, los segundos y los terceros éxodos se evitarán conflictos con organizadores. Cada año cruzan por México hacia Estados Unidos 350,000 centroamericanos y analizarán los diputados las visas que se van a otorgar para los centroamericanos, sobre todo algunos de ellos, lo más importante, sobre todo la petición de asilo a México. Sobre todo hay un exmilitar hondureño quien ha solicitado asilo político en el país. No es una caravana de migrantes en toda Centroamérica lo que se está moviendo. Las ofertas de Andrés Manuel López Obrador y del presidente Enrique Peña Nieto, otro de los detonantes, afirman, y ya empezaron a aparecer por ahí algunas agresiones a los migrantes, sobre todo en Baja California. Se reúnen hoy presidentes de países de donde partieron centroamericanos que avanzan por México rumbo a los Estados Unidos. En Tijuana, casi 1,000 de la primera caravana. Estados Unidos refuerza el muro fronterizo con alambres de púas. Algunos de ellos, sin comer y con frío, esperan respuesta de la petición de asilo. A tope albergues en Tijuana. No hay cabida para el resto de la caravana. Migrantes llegan enfermos a la Ciudad de México. Alargan la distancia, sobre todo por la lluvia y el frío que se dio en estos días. Una tercera parte presenta cuadros de males respiratorios. La lluvia de las últimas horas terminó por debilitar niños, mujeres y adultos mayores. Otro de los elementos que se presentan ya, dice Julio Hernández, quien escribe en Astillero: neonazis en marcha por Texcoco, Movimiento Nacional Mexicano, grupos de choque contra los migrantes, la batalla de las comisiones. Evidentemente, para la siguiente sesión vamos a hablar lo que nos dice Julio Hernández en Astillero. Dice: Tonatiuh Guillén, son una vergüenza el racismo y la xenofobia contra los desplazados. Segunda caravana arriba a la Ciudad de México. La protección que se les ha dado y sobre todo ahora la exigencia de los migrantes para que se les otorguen camiones para poderse transitar. En la Ciudad de México se les dio oportunidad a las 4 de la mañana, se hizo viajes especiales en el sistema colectivo Metro para dejarlos cerca de la carretera México-Toluca. Y bueno, amigos, pues es bastante fuerte lo que está pasando con estos grupos de migrantes que además tiene contemplado el mundo entero. Y pasamos ahora ya al sistema educativo nacional para ver qué es lo que ha pasado y lo que ha dejado el presidente Enrique Peña Nieto en su sexenio. Exigen alumnos de la Universidad Veracruzana poner alto a la violencia. Estudiantes y académicos de la Universidad Veracruzana, el campus Córdoba-Orizaba, realizaron una marcha por la mañana por el corredor intermunicipal para exigir un alto a la violencia que se vive en la región. Observadores imparciales de la educación
Los institutos latinoamericanos de evaluación educativa garantizan la equidad y la justicia. Tercer Seminario Internacional de Estrategias para impulsar la calidad de la educación. Y sobre todo, ahora que la OCDE pues está supervisando estos elementos de la evaluación del sistema educativo nacional, y ya la Cámara Baja, la Cámara de Representantes o la Cámara de Diputados está interviniendo para el beneficio hacia el futuro del sistema educativo nacional. Existe en calles donde se hace un análisis por el titular para reforzar estrategia contra el trabajo infantil, la explotación infantil. De julio a octubre, la dependencia detectó 758 personas en esa situación de explotación de trabajo. Protestan profesores de la CETEC por la ausencia de funcionarios en la reunión. A maestros integrantes de la CETEC, durante la marcha que se tuvo ayer en las calles de Chilpancingo, para exigir que la Secretaría de Educación Estatal la resolución de un pliegue petitorio. Evidentemente, estamos hablando ahora en Chile, no se puede hablar de universidad pública investigadora. Los estudiantes pagan el 50% de los ingresos de las instituciones privadas. Y pasamos a la economía del país. El aguacate en la zona de Michoacán, dice, vuelven nuevamente a crear los trabajos de exportación porque se habían detenido 40 toneladas de aguacate directamente para los Estados Unidos. Y sobre todo, dice, conviene negociar de manera particular pago de frutos según rango de precio. La Corte desecha la exportación de aguacate a todos los mercados, se reanudarán el día de hoy, acordaron productores y empacadores tras una reunión ayer en Uruapan, Michoacán. Y sobre todo que se tiene que manejar ahora en la economía algunos de los aspectos. En la sección negocios del periódico Reforma escribe Jessica Becerra, propone Morena eliminar 17 cargos que cobra la banca, tumbarían ingresos por comisión al 50%, anuncia la Asociación de Bancos de México que analizará el contenido para identificar alcances. Sobre todo las acciones de los bancos que cotizan BMV y dentro de la muestra de su principal índice tuvieron una jornada de pronunciadas caídas, que fue el sector que más peso en el desplome tuvo, de acuerdo a algunos de los comentarios. Avisoran daños para aerolíneas. Duplicará costos operar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México de Santa Lucía. Iniciativa para eliminar comisiones que amenazan la autonomía del Banco de México. Suben la canasta básica de 1,11% en octubre. Los cobros en México son equiparables a otros países en América Latina, y sobre todo ahora que pues la próxima sesión vamos a leer el documento publicado por el periódico Reforma sobre el abecedario, el ABC del presupuesto para el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Pero también tenemos ya problemas en la economía de México. Despidos en Aeroméxico, podría alcanzar a 400 empleados si no se incluye a pilotos. El traslado del nuevo aeropuerto a Santa Lucía podría ser una de las razones de estas medidas. Ante el ajuste del personal que anunció Aeroméxico el pasado martes, el cual según fuentes será de 200 empleados, pero otras aseguran que alcanzará 400, el secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, Martín Rafael Díaz Covarrubias, señaló que este jueves se reunirá con la empresa para abordar el tema. Otro de los elementos es que empezamos el Buen Fin, detona picos de deuda de tarjetavientes y sobre todo se están haciendo recomendaciones para que tengan mucho cuidado en la adquisición de cierto tipo de productos. Gómez Urrutia, senador, logra aumento del 9% para mineros en Jalisco. El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y similares de la República Mexicana informó que en revisión salarial de los trabajadores de la empresa Operaciones Unidad de Pilón, productora de plata,
ubicada en San Martín de Bolaños, Jalisco, se logró el aumento global del 9% a los trabajadores. Otro de los aspectos también que tenemos que hablar en la economía: se entorpeció el combate de la corrupción en Pemex. Un error eliminar a Costa Félix. Pemex deberá revisar minuciosamente sus empresas proveedoras para evitar prácticas irregulares, dice Héctor Acosta Félix. En economía, también en el periódico Jornada nos dice: proponen elevar la edad de jubilación a los 75 años. Combatir la pobreza es la mejor inversión, dice el ingeniero Carlos Slim. Ahora las conquistas son económicas, mas no militares. La pobreza es un freno del desarrollo a combatirla y la mejor inversión, afirmó Carlos Slim, quien lamentó que casi ningún país tiene visión a largo plazo para impulsar el crecimiento económico. Y sobre todo tenemos que ver qué sucede con el licenciado Andrés Manuel López Obrador. El periódico La Razón publica: retoma Andrés Manuel López Obrador, Guardia Nacional contra el crimen. Va Guardia Nacional en plan anticrimen. Andrés Manuel López Obrador prevé cambios a la Constitución. López Obrador adelanta que la estrategia de seguridad se presenta el 14 de noviembre, contempla integrar a 50,000 jóvenes a esquema de instancias militares y civiles. La política fiscal se queda, afirma López Obrador, ataja la caída de los mercados, y ya explicaremos por qué de repente empezaron a caer pues los mercados a través de lo comentado por Ricardo Monreal, senador de Morena. Si va para adelante la iniciativa de reforma, hay que verlo con el sentido positivo. Ya hablé con los grupos económicos desde el jueves pasado y quedamos en reunirnos. El periódico La Jornada del miércoles 14 de noviembre presenta: se apresta la Suprema Corte de Justicia de la Nación a invalidar la Ley de Seguridad Interior. Evidentemente esta fue promulgada en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. El Congreso no tiene facultades para legislar sobre el tema, se subraya la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un fraude reglamentar el uso de Fuerzas Armadas en tiempos de paz. La norma afecta a los territorios de comunidades indígenas, se indica. Organizaciones no gubernamentales abre la posibilidad de un debate nacional sobre este asunto. La Corte se alista a declarar inconstitucional la seguridad interior. Bueno, debemos recordar, aquí lo mencionamos, para qué fue creada en el momento con el presidente Enrique Peña Nieto. Fue para proteger, en dado caso de que llegara José Antonio Mida a la presidencia. En dado caso, esto iba a ser aplicado a Andrés Manuel López Obrador si perdía las elecciones. Evidentemente, como no surgió, ya se había hablado de que era anticonstitucional esta legislación, sobre todo votada por el Partido Revolucionario Institucional, y si leemos los periódicos anteriores en las publicaciones nos daremos cuenta de lo que sucedió. En tanto, el ministro Cosío consideró que esta ley es inconstitucional, porque el Poder Legislativo encubre la regulación de disposición de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz, con la clara consecuencia de haber invadido una facultad exclusiva del presidente de la República y descontextualizar los supuestos. Esta legislación fue aprobada por el Poder Legislativo en diciembre de 2017, aunque se encuentra vigente. El presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a no emitir ninguna declaratoria que active su mecanismo y operación de despliegue tanto de la Policía Federal como de las Fuerzas Armadas. Y los siguientes documentos que fueron publicados, dice en los comentarios de académicos, contra esa norma: la vigencia de la legislación de seguridad interior implica para el país un golpe de Estado silencioso, que eso ya se había comentado también. Delicado poner Fuerzas Armadas por encima de los civiles. Ante la incapacidad de generar cuerpos y policías eficientes, profesionales y confiables, y de Enrique Peña Nieto, abusaron de sus facultades, echaron mano del Ejército, de la Marina, para tareas que no les competían. Evidentemente, John Ackerman, investigador
Dice, enfatizado que la Ley de Seguridad Interior implica que nuestro país se encuentre en un golpe de Estado silencioso que replantee la política impulsada por Lázaro Cárdenas, quien despolitizó a los militares, institucionalizó las Fuerzas Armadas. La Ley de Seguridad Interior pierde el primer round en la Corte. Los 6 magistrados que se declararon su inconstitucionalidad, Javier Loaines Poisek, José Ramón Cosío Díaz, Eduardo Medina Mora, Alberto Pérez Dayán, Arturo Saldívar Lelo de la Rea y Norma Piña Hernández. Evidentemente esto ha dado una respuesta muy fuerte. El periódico Crónica del Metro del viernes 16 de noviembre nos dice: inconstitucional la Ley de Seguridad Interior. La Suprema Corte de Justicia la anula. Confundía seguridad pública con seguridad nacional. Llama al Congreso a presentar una legislación que dé certeza jurídica. Y evidentemente nos presenta el periódico Crónica en la sección nacional: resolución. El Poder Judicial le enmendó la plana al legislativo y ni siquiera debió entrar a los detalles de la polémica y de la ley de regulación. El uso de la milicia en la tarea de seguridad pública, el artículo que empleó mal la anterior legislatura, es el mismo en el que Andrés Manuel López Obrador sustenta la creación de la Guardia Nacional de México, y muchos son los elementos para seguir comentando esto. Uno de los elementos importantes que tenemos es que otro de los grandes problemas que se están presentando en México es el hecho de mencionar que los bancos cobran comisiones que no les corresponden. Dice, de acuerdo a lo que dice Monreal, cobran bancos 27,000 comisiones diferentes. Registros de Banjico señalan que 7 de los 48 bancos del país concentran la mitad de esos cargos. Hay 27,000 tipos de comisiones bancarias hasta por 50,000 pesos. Bancos cobran por copias de cheques, 300 pesos. Aprobación de créditos, 1,000 pesos. E impresión de estados de cuenta, 150 pesos. Entre otras, en 2017 propusieron 27,000 cuotas más. El Banco de México lo rechazó. Otra de las comisiones que se publican: uso de internet, 200 pesos. Renta de dispositivos electrónicos, 50 pesos. Verificaciones de transacciones online, 5 pesos. Envío de notificación vías SMS, 2 pesos. Rechazo de cargos, 3 pesos. Gastos de cobranza, 300 pesos. Sustitución de deudor en créditos hipotecarios, 5 pesos. Disposiciones de créditos en efectivo, 300 pesos. Total, ellos llegan a ganar anualmente un promedio de 127,679 millones de pesos por la recaudación de comisiones, 9% más respecto a 2016, de 2012 a 2017. Por lo tanto, las ganancias por este concepto se incrementaron en 50,274 millones de pesos. Creo que el licenciado Andrés Manuel López Obrador va a hacer un reajuste en algunos de los aspectos de lo que está sucediendo. Y pasamos ahora a hablar del licenciado Andrés Manuel López Obrador, próximo presidente de México. Promete López Obrador mantener regulación bancaria, descarta reforma en el marco financiero hasta dentro de 3 años, juzga innecesario el proyecto de Morena en el Senado por cobro de comisiones. A partir de los próximos 3 años se tendrán que hacer un estudio, porque ya dice, por ejemplo, Monreal, abuso de los bancos. El coordinador, escribe Cédric Raciel en el periódico Reforma. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, sostuvo que el gobierno federal debe tomar medidas contra abusos de los bancos en el cobro de comisiones a cuentavientes. Tras la presentación de una iniciativa que busca reducir el cobro de comisiones de los bancos a los usuarios, calificó de normal y de válida la Bolsa Mexicana de Valores. Denuncia Morena abusos de bancos. Presenta iniciativa contra cobro de comisiones. Pone senadora como ejemplo la tarifa de México y la de otros países. Y sobre todo
cuando se está hablando de la problemática que se tiene. Dice, exigen empresarios proteger la estabilidad, urge Coparmex a los legisladores de ambas cámaras ser responsables. Sobre todo los comentarios en el Senado dirigidos por Concamín se reunieron con el presidente del Senado, Martí Batres. Se desploma Morena y Bolsa y bancos. Después de que se anunció esto, pues hubo un desplome presupuestario y nos dice, por ejemplo, pretenden prohibir algunas comisiones bancarias. En el periódico Reforma escribe en la editorial de Reforma, pierde Banco de México 5.81% y baja 85,000 millones de pesos valores de capitalización de las instituciones. Dice, ¿qué es lo que cobran cada uno de los bancos en diferentes? Santander en México cobra el 39%, en su país de origen 20%, BBVA, Bancomer 36% y en España el 19%, HSBC en México 33%, en Inglaterra el 25%, Citibanamex en México 33%, en Estados Unidos el 18%, Scotiabank el 19% en México y en Canadá el 14%. La estrategia no es acotar a los bancos, dice Andrés Manuel López Obrador. No doy línea, cada quien es responsable de sus actos. Las propuestas de regular comisiones no es de Morena, aclara Polemski. Pretende iniciativa de Morena de bajar comisiones bancarias. Cobran hasta por respirar, fueron rescatados con dinero público por Fobaproa. Y sobre todo escribe Enrique Galván Ochoa, quien nos está dando pues una respuesta de los sondeos en Twitter, en otros países, en tarjetas, que dejen de cobrar, etcétera, etcétera, y dice, pues lo vamos a comentar en el próximo programa, el próximo martes, a través de La Economía, de las propuestas del licenciado Andrés Manuel López Obrador, y dice el periódico La Jornada, salvoconducto bancario, ¿quién domará al monstruo? Y sobre todo, pues vamos a hablar de algunos aspectos que han sucedido en México y vamos a continuar con algunas relaciones a nivel internacional de lo que está sucediendo, sobre todo en algunos de los aspectos, y sobre todo también podemos hablar de lo que está sucediendo en la economía y los cambios en el Partido Acción Nacional, donde Marcos Cortés toma la dirección del Partido Acción Nacional, y sobre todo la salida del presidente Felipe Calderón, quien renuncia a su membresía después de varios años de haber estado en el Partido Acción Nacional. Y desea Andrés Manuel López Obrador gozar, cuando cumple 65 años, el presidente electo, gozar de máxima salud. Conforma un consejo de asesores, estará conformado por Olegario Vázquez Aldir, Bernardo Gómez y Ricardo Salinas Pliego de TV Azteca y Televisa. El licenciado Andrés Manuel López Obrador está buscando sobre todo una asesoría de los más importantes dirigentes de la comunicación. Ahora Andrés Manuel López Obrador va por la cartilla moral, se reúne con quienes encabezan el proyecto. Prevé Tabasqueño la segunda refinería, y aquí es importante porque la próxima semana vamos a hablar del Tren Maya, de los ejidatarios y sobre todo la consulta, y vamos a leer algunos aspectos importantes de lo que está sucediendo, porque no se ha sacado la cartilla correspondiente de transformación del medio ambiente a través de la creación de lo que sucede con el Tren Maya. Y bueno, pues vamos a pasar ahora a noticias internacionales, amigos, de lo que está sucediendo, en donde pues no solamente hablaremos de ello, sino también de la doctora Sheinbaum, de lo que está aconteciendo en la próxima organización que va a tener el gobierno de México, de la Ciudad de México principalmente, y vamos a tocar algunos de los aspectos de lo que ha acontecido en la Ciudad de México, y lo dejaremos para el próximo martes, algunos de estos elementos. Sobre todo alguna violencia en San Juanico,
y sobre todo lo que está aconteciendo con la llegada de algunos de ellos. Y empezamos noticias internacionales. Aventaja China, Estados Unidos en carrera por Asia. Hong Kong, Estados Unidos han lanzado una nueva estrategia dirigida a elevar la inversión en Asia para competir con la racha de construcción. Hay al menos hasta este momento 44 muertos por el incendio de California, verdaderamente la destrucción, pues prácticamente más de 2,000 casas y la destrucción de 36,826 hectáreas en la zona de California. Solicita Fiscalía Española abrir caso Humberto Moreira por 4 delitos y eso pues es parte de que salió libre el personaje. Acuden 5,000 bomberos a luchar contra el histórico incendio de California. Khashoggi fue asfixiado con una bolsa de plástico. La Jazeera difundió el audio. Riad sabe que el asesino material está en el grupo de 15 agentes que llegó de Turquía el 1 de octubre y que le dio muerte a Khashoggi. Canciller venezolano pide a Duque parar su obsesión por Caracas. Cambio en el panorama electoral de los Estados Unidos. Las evidencias que en el panorama electoral de Estados Unidos hay un cambio paulatino se demostraron en los comicios que afectaron el martes pasado. El Partido Demócrata ganó la Cámara de Representantes con un margen abrumador de 231 demócratas por 204 republicanos, con un total de 51 millones de votos el primero y 48 millones de votos los segundos. Decreta Donald Trump prohibición de asilo a migrantes que entren ilegalmente. Evidentemente, pues Donald Trump está previendo la entrada de casi 8,000 gentes en los próximos días en los Estados Unidos. Frena en Estados Unidos la construcción del oleoducto de Keystone 40. Revés para Trump. El presidente autorizó la obra en 2017 anulando la prohibición de Obama con motivos ambientales. Las lecciones brasileñas de una democracia en crisis, 3 décadas después de la Constitución Federal de 1988 que marcó el proceso de democratización. La elección de un exmilitar con ideas fascistas expone las fracturas de la sociedad brasileña. Tenemos que recordar, amigos, lo que dice al final de la Primera Guerra Mundial. A 100 años de terminar esta guerra de la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles, que fue firmado en un tren, dice: el armisticio se pactó para la hora 11 del día 11 del 10º mes, que acabamos de pasarlo el domingo del 11 de noviembre, y sobre todo al final. Los términos fueron más ásperos posibles, no se escatimó ninguna descortesía para los vencidos, no se abusó de la paz, sino de la venganza. 26 años después, esta regresó por el desquite. Esta vez todavía es más humillante y el público para que la mofa fuera completa. El tren donde se firmó el armisticio fue quemado por orden de Adolfo Hitler. Tras la Segunda Guerra Mundial, Francia y Alemania prefirieron la paz y la rencilla y se hicieron socios. Hoy son la locomotora de Europa más próspera de la historia. Por cierto, se previó el cese de fuego, hubo más muertes aquella mañana, sobre todo después del día D. Moraleja: la sensatez tarda, la estupidez madruga. La guerra, llena de coraje y locura. Cumple un siglo el armisticio de la Primera Guerra Mundial. Supone el centenario recordatorio de rapidez con la que el nacionalismo, la alianza, la tensión internacional pueden prender la mecha de un conflicto. El mundo abraza el multilateralismo en París y deja solo a Donald Trump. El presidente de Estados Unidos, defensor del populismo aislacionista, boicoteó el foro por la paz que reunió a los líderes de todas las potencias en el centenario del armisticio de la Segunda Guerra Mundial. Líderes mundiales alertan en París sobre la amenaza de los nacionalismos.
Bueno amigos, pues ahí lo dejamos, quedan todavía muchas noticias a nivel internacional. Estamos terminando precisamente los comentarios de lo publicado en los periódicos de circulación nacional durante toda esta semana. El próximo martes estaremos con ustedes aquí en comentarios a las noticias acerca de lo que ha acontecido en las propuestas del nuevo gobierno que entrará en vigor el 1 de diciembre, y hemos comentado pues algunos de los aspectos de la salida y la terminación del gobierno sexenal del presidente Enrique Peña Nieto. Sobre todo para nosotros es muy importante comentar algunas de las noticias y leer algunos de los comentarios de los periódicos hechos por los periodistas que publican en el Universal, Excelsior, La Jornada, Impacto, y sobre todo pues mencionando los nombres quienes escribieron estos artículos. Un servidor de ustedes, Carlos Jiménez Hidalgo, les dice hasta la próxima, y mi productor, que ahora llegó, tu nombre, Daniel Mamrila. Daniel, quien nos apoyó en imágenes, le agradecemos sobre todo a ellos. Amigos, donde quiera que nos vean, solamente les decimos a ustedes buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Estamos transmitiendo directamente y cerramos este informativo de tertulia vespertina y nocturna hoy viernes. Un servidor de ustedes, Carlos Jiménez, les dice hasta el martes próximo de 3 a 4 de la tarde.